Hola a todos, estamos en este nuevo encuentro de ejercicios espirituales. Hemos meditado, pusimos las bases, hablamos de este principio y fundamento y comenzamos este camino de subida. Hablamos de la creación, dejamos una creación perfecta en que era todo armonía, plenitud, todo era gozo, intimidad con Dios. Primeros 2 capítulos del Génesis. No hay ninguna palabra negativa. No existe la palabra muerte, no existe la palabra enfermedad, no existe la palabra angustia, ni miedo, etc. Entramos al capítulo 3 del Génesis. El hombre desobedece y por primera vez en la Biblia aparece una palabra negativa, miedo. Tuve miedo. ¿Cómo entró el pecado? Si era esto que era tan bueno, la creación era tan buena, ¿cómo entra el pecado? La tentación, cuando uno habla del pecado, es ir inmediatamente a la lista de mis pecados. ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que no hice? Y agarrar estas exámenes de conciencia que hay con tantas preguntas exhaustivas sobre cada mandamiento y empezar ahí. Y es un acto de introspección, no escudriñar y terminar casi odiándonos por lo que hemos hecho mal. No, eso es lo que no es el camino que nos propone San Ignacio. Antes del pecado personal, que sí vamos a ver a eso, San Ignacio dice, no, primero detente. ¿Qué es lo que es el pecado en sí? Y por eso invita a meditar en el pecado de los primeros padres, de Adán y Eva. Pero padre, eso es para los niños, son fábulas. No. Nos revela una realidad muy importante, que si la desconocemos, vamos a andar de tumbo en tumbo por la vida, de caída en caída, de trastazo en trastazo. Si no reconocemos esa herida que nos deja el pecado original, el pecado de nuestros primeros padres, el pecado de los ángeles. ¿Cómo puede ser? Porque detrás de la caída de Adán y Eva hay un ser más fuerte. Dice la serpiente, la más astuta, ¿no?, de todos los seres. Entonces, contemplar el pecado desde la perspectiva de Dios, para ponerlo en su justo lugar. Un peligro también que se tiene al meditar en el pecado, al contemplar el pecado, es darle demasiado protagonismo. El pecado no es el centro del mensaje cristiano. Y por desgracia a veces lo hemos hecho así. Que lo importante es no pecar. Es como, perdonen la comparación, como cuando esas clases de educación sexual, que lo único importante es no enfermarte, no contraer una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, ¿cómo protegerte? Una imagen muy reducida de la sexualidad. Es lo mismo. Reducir el cristianismo simplemente a no pecar para salvarme. Sí, entramos en la teoría de los mínimos, como dije al inicio. ¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer? Y no del más, que es lo que nos está llamando San Ignacio con este camino de ejercicios espirituales. Entonces, contemplar el pecado desde la perspectiva de Dios, para entender su malicia y así poder, a la luz de esta malicia, contemplar mi pecado personal. ¿Qué es lo que nos dice la fe? Y por eso los invito a leer con esta perspectiva el capítulo 3 y siguientes de la Génesis. No se trata de ver cuáles son mis pecados, si esto es pecado o no. La típica pregunta que te llega, padre, ¿hasta dónde puedo ir con mi novia sin que sea pecado? O yo cuando estudiaba bioética, siempre un poco bromeaba con mis otros compañeros que estudiaban dogmática, que estudiaban cosas más elevadas, ¿no? Dice, la bioética es simple. ¿Se puede o no se puede? ¿Es pecado o no es pecado?
¿no? Muy reductivo. Pero a veces reducimos a eso. ¿Pero es pecado o no es pecado? Y no vamos a lo que es más profundo del pecado. No se trata, como digo, que ver qué pecado se ha cometido, o si tal hecho o tal hecho era o no pecado. Se trata de ver cómo Dios ve el pecado, qué nos dice Él acerca del pecado. Y para eso tenemos la revelación, la Escritura. Leemos el capítulo 3 del Génesis y después como esa escalada de pecado que va a terminar con la Torre de Babel. Vemos el pecado de Caín, que mata a Abel, el pecado de Abimelech, que dice que si a Caín 7 veces, a mí 70 veces 7, de soberbia, de poligamia. Tanto así que Dios dice, bueno, voy a destruir la humanidad, el diluvio universal. Continúa, ¿no? Se construyen, vamos a construir una ciudad que llegue hasta Dios, una torre que llegue hasta Dios. Queremos seguir siendo como dioses y entrar un poco en una competencia con Dios, a ver quién le puede doblar la mano. Ahí descubrimos, bueno, cómo ve Dios en esos relatos de los orígenes que se pueden llamar, los primeros capítulos del Génesis, esa maldad que se metió en el mundo. ¿Y qué es lo que piensa Dios de esa maldad? Buscamos y pedimos la luz de Dios sobre el pecado, siempre con una actitud de fe, de apertura, una disposición a recibir esa luz, esa verdad. Entonces, si yo veo el pecado a la luz de la fe, no me deprime. Al contrario, eso que cantamos, por eso he querido tener el cirio pascual en esta meditación encendido, porque es esa luz que podemos cantar como cantamos siempre en la vigilia pascual, oh feliz culpa que nos mereció tan gran Redentor. El pecado no tiene la última palabra y eso es lo que significa el cirio pascual, la luz encendida, que el pecado no tiene la última palabra, que es detestado por Dios, pero Dios vence. Entonces, ¿qué pedimos al contemplar el pecado? Sí, San Ignacio nos invita a pedir vergüenza y confusión. Vergüenza y confusión. A ver, ¿cuántos han sido condenados por un solo pecado mortal? ¿Y cuántas veces yo he merecido ser condenado por mis propios pecados? Y Dios me ha dado una otra oportunidad. Los ángeles, por un solo pecado, fueron condenados para toda la eternidad. Nuestros primeros padres, por un solo pecado, merecieron perder todos los dones que habían tenido. Entonces, es sentir esa vergüenza y confusión. Señor, con el Salmo 51, aquello que es mal a tus ojos, aquello hice. Me acuerdo la primera vez que hice ejercicios espirituales, después del postulantado, después del candidatado para entrar al noviciado, hacíamos 8 días de ejercicios, fue la primera vez que los hice, y me golpeó mucho esa frase del Salmo 51, lo que es malo a tus ojos, eso hice. Porque no se trata de que yo lo experimente o no lo experimente como pecado psicológicamente. Se trata que yo hice el mal, lo que es malo a los ojos de Dios. Entonces, hay un misterio detrás del pecado. ¿Cómo es posible que el hombre, más aún los ángeles, con todos los dones que había recibido, felicidad, los que vimos en la meditación sobre la creación, rechace a Dios, le dé a la espalda, quiera ser como Dios? Y lo tonto es que ya era como Dios, lo vimos, era su imagen y semejanza. Ser luz del mundo se contentó con ser luciérnaga de sí mismo. El castigo que Dios da al pecado también nos ayuda a descubrir su malicia. ¿Cuál será la gravedad del pecado?
que hizo que la muerte entrara en la creación. Veíamos el don de la inmortalidad. La muerte como la experimentamos, con ese aspecto trágico que tiene hoy la muerte. Entró en la creación. Antes era un paso a la vida eterna, a la vida entera de comunión con Dios. Era un simple paso. Ahora tiene ese aspecto trágico de dificultad. Entonces, la criatura libre, eso es el pecado. Se puede decir que endiosa su libertad, se obsesiona con su libertad, la saborea, la abraza con fuerza. Si vemos el relato, ¿no?, de Eva, cuando va meditando lo que le dice, vio el fruto y entró por los sentidos, por la inteligencia, y como que se va apropiando de todo su ser. Esa libertad que se transforma en libertinaje, se transforma en un absoluto. También veíamos al hablar del principio fundamento, ¿qué me define como criatura? Como es ser un ser humano, el ser criatura. Criatura libre, pero criatura. Pero no, el hombre se obsesionó, idolatró su libertad y se encerró en ella. Se encuentra sola. La criatura sola con su libertad, alejada de todos, alejada de Dios. Esa comunión, esa armonía que había con Dios, con los hombres, con las criaturas, se rompe y queda la criatura sola, encerrada en sí mismo, en una completa soledad. Eso es el pecado. La indiferencia, no la santa indiferencia, sino la indiferencia a todo el resto. Lo único que vale es mi libertad, lo único que vale es mi bienestar, lo único que vale soy yo mismo. No se trata de tener una concepción jurídica. Como decía, a ver, ¿hasta dónde puedo llegar sin que sea pecado? Padre, ¿esto es pecado o no es pecado? ¿Dónde dice? ¿Dónde está escrito que fue pecado? El pecado es pecado no porque esté prohibido. Es malo no porque esté prohibido. Al contrario, está prohibido porque es malo. Hay una malicia en sí misma. Y por desgracia hoy, en el mundo en que vivimos, esto no se acepta. Que hay acciones que son objetivamente malas, no se acepta. Lo vemos en el aborto, lo vemos en tantas materias de la eutanasia, de respeto a la vida humana, ¿no? No se acepta una verdad moral, un mal que por sí sea malo. Es una moral de las circunstancias, que no digo que no tengan influencia, pero lo veremos más adelante en la próxima meditación sobre el pecado personal, que es importante saber para no inventarnos pecados que no existen. Pero la malicia del pecado, hay acciones que son pecado por sí. La blasfemia es mala en sí, el aborto es malo en sí, la eutanasia es mala en sí, el adulterio es malo en sí. No porque hay una ley, un mandamiento de Dios que lo prohíbe. Y digo, pues Dios podría haber prohibido otra cosa. Y que Dios podría hacer lo bueno si Dios lo dijera. No, no se trata de eso. Son acciones que tienen una maldad en sí, la idolatría, y por eso son pecado. Por eso Dios las prohíbe. Entonces, buscamos, meditamos, profundizamos en el pecado, en la maldad del pecado. Le pedimos al Señor esa vergüenza y confusión delante del pecado, pero siempre con esta luz encendida. Si quieren, enciendan una vela en su casa, delante de una imagen de Jesucristo, para que sea esa luz de Cristo crucificado, muerto y resucitado, el que ilumine la meditación del pecado. El amor de Dios siempre gana. Aunque el pecado, el mal, crea su fruto, nos crea esa frustración, esa impotencia, nos hace sufrir, nos trae la muerte, Dios nunca cierra la puerta. Dios no quiere la muerte del pecador. Quiere que se convierta y viva. A eso nos tiene que llevar una meditación sobre el pecado. No a cerrarme, no a deprimirme, a un movimiento de conversión. Dice, Señor, esto yo no lo quiero.
porque quiero lo que quieres tú. Entonces, antes de contemplar el propio pecado, pidamos esa gracia de comprender la malicia que tiene el pecado en sí mismo. Y decir, con el Salmo 51, reconozco mi culpa, mi pecado está siempre delante, contra ti solo pequé, lo malo ante tus ojos, eso he hecho. Tener presente qué es lo que es el mal ante Dios, para poder reconocerlo como se manifiesta en mi vida. Para preparación, como conclusión de esta meditación y preparación para la otra, además de los capítulos del Génesis que les dije, desde la caída de nuestros primeros padres hasta la Torre de Babel, pueden leer también el libro segundo de Samuel, en los capítulos 11 y 12, donde se narra el pecado de David. El pecado de David, ese hombre que era según el corazón de Dios, ese hombre escogido por Dios, que tiene esa caída tan fea, pero que supo humildemente reconocer su pecado, levantarse y seguir caminando a los ojos de Dios. No se encerró en su pecado, vio la luz de Dios, la luz de la misericordia que podía salvarlo, que podía sacarlo de ese túnel en que había entrado. Nos vemos a la próxima.